Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es José Ernesto Ruineita y el día de hoy voy a realizar la sustentación correspondiente a la evaluación final del curso Computación Gráfica. Eh, mm, Comencemos la... Bueno, entonces, la sustentación del día de hoy corresponde a la evaluación final. En ese sentido, compilaremos todo el trabajo desde la unidad inicial hasta la presentación de la propuesta final que correspondía a el trabajo inicial con los requerimientos que se dieron para la realización de la actividad. Entonces, ya había mencionado mi nombre, el curso de computación gráfica, y entonces iniciamos con la introducción. Y decimos que con esta actividad que vamos a realizar pretendemos explicar y aplicar las principales clases proporcionadas por el API 2D y 3D y para la construcción de gráficas 2D y objetos 3D con, con el lenguaje Java. Nuestro objetivo general es presentar el proyecto que solicitó la empresa Home Center y que corresponde a la visualización de productos que ofrece a sus clientes a través de su página web, y para lo cual se presentó un diseño y se hizo la construcción y presentación de gráficas en 2 dimensiones y objetos en 3 dimensiones, que más adelante voy a explicar a medida de que vayamos avanzando con los temas. Lo vamos explicando en la herramienta que utilicé para la construcción de estas gráficas, que fue en NetBeans. Entonces, a medida que vayamos realizando el paso a paso de las actividades, se va explicando el contenido. Entonces, continuando, tendríamos los objetivos específicos, y que ya es describir el proyecto solicitado, identificar y analizar el problema, construir y presentar las gráficas 2D y construir y presentar las gráficas 3D. Aquí ya tendríamos que adicionar que presentar el proyecto final. Entonces, inicialmente, como planteamiento del problema, teníamos que la empresa Home Center necesitaba desarrollar una presentación de unos productos para su página, para presentarlos a sus clientes mediante su página web, y hacía unos requerimientos que consistían en presentar unas imágenes de esos productos utilizando transformaciones, cambio de color y posición. La posición concretamente se refería tanto a una posición como a una traslación. Bueno, entonces comenzamos con el desarrollo de los temas y iniciamos con lo que corresponde a la unidad 1, que para su momento era estudiar y explicar los fundamentos de computación gráfica y su conceptualización. Entonces, remitiéndonos a lo que era la unidad 1, vamos a definir los conceptos. Inicialmente decíamos que es la computación gráfica, y para lo cual nos apoyábamos en la bibliografía de Ayala, Ventimiglia y Morales, que nos dicen que
es el estudio de los métodos, técnicas y herramientas para producir, manipular y utilizar contenido visual en forma digital. En sí, lo más importante de esta definición es que hace referencia a la construcción de imágenes y objetos como diseño gráfico para ser utilizados en informática, en matemáticas, entre otras. Seguidamente definíamos que cuáles eran los campos de la computación gráfica, y para ello tenemos que el darles el uso de esta construcción de gráficos tiene un amplio aspecto, como el de diseño industrial, diseño y fotografía, diseño web, entre otras. Entonces definíamos cuál es el significado de una imagen en 2D o en 2 dimensiones. Y decimos que las imágenes de 2 dimensiones o 2D se tratan de imágenes planas que corresponden a lo que comúnmente uno grafica en una hoja de papel o dibuja. Como ejemplo tenemos las fotografías, los planos que están representados en 2 dimensiones o 2D. Y las imágenes 3D, adicionalmente a las imágenes 2D que veíamos anteriormente, decimos que es una imagen que está representada en 3 dimensiones o en forma tridimensional, que posee 3 ejes: el plano X, el plano Y, y le adicionamos el tema de la profundidad, que corresponde al plano del eje Z. Y comenzamos a desarrollar la propuesta del desarrollo de la actividad. Entonces, para este tema que correspondía a la definición de conceptos, que previamente resolvimos, se nos pedía pasar una propuesta de 5 objetos, y presentarlos mediante una imagen en 2 dimensiones, y de acuerdo a los requerimientos que se solicitaban para la realización de la actividad, se pedía que se le hiciera una descripción a cada uno de ellos, y se mostraban en una imagen normal en 2 dimensiones. Entonces acá ya pasamos la propuesta, y la propuesta consistía inicialmente en presentar un logo que encontramos acá a la izquierda de la presentación, y de la misma forma un eslogan, y que estos colores que tomamos o que usamos tenían que ver con la imagen corporativa de la empresa que solicitó se presentara la propuesta. Continuando con la propuesta, entonces presentamos una imagen de un bombillo, una llave fija, todos conocemos una llave fija, una silla, una nevera, una Y de tubería, puede ser en material PVC o en cualquier otro material, y seguidamente correspondía al desarrollo de la temática de desarrollar la imagen institucional como requerimiento de la actividad,
aplicando los colores, haciendo uso del color, y presentamos ya directamente cada una de la descripción de los objetos que se van a presentar definitivamente en la página web para que el cliente los visualice, y correspondían a los que ya mostrábamos anteriormente. Le hacíamos la descripción, hacíamos la descripción de efectos en cada uno de los objetos que se van a mostrar, como lo podemos ver en cada una de las imágenes. Y seguidamente vamos a continuar con el tema de las gráficas primitivas o gráficas 2D o en dos dimensiones. Este tema que acabamos de ver lo vamos a ver más detalladamente con su codificación en la herramienta NetBeans, para que sea como el resultado de la elaboración de esta propuesta. Entonces, pasando al tema de las gráficas primitivas de dos dimensiones, se nos pedía realizar en el tema de gráficas de dos dimensiones, se nos pedía como requerimiento hacer la instalación del JDK, hacer la instalación de la herramienta NetBeans, hacer la descarga e instalación de las librerías de dos dimensiones y las librerías de tres dimensiones. Se hizo el paso a paso de la instalación, de la descarga de los productos y de la instalación de cada uno de ellos. Y se hizo la descripción del paso a paso de cada uno de los pasos a seguir para la instalación de nuestras herramientas para trabajar las imágenes en dos dimensiones y en tres dimensiones. Como lo podemos observar en la presentación en este momento. Ya una vez se instalaron las librerías, entonces lo que se nos pedía era desarrollar los procedimientos para crear las gráficas primitivas, incluyendo sus imágenes. Entonces se nos pedía la creación mediante líneas de esta imagen, a lo que nosotros tenemos como resultado de construcción esta imagen, que más adelante se va a mostrar en la herramienta NetBeans como producto del proceso de codificación. Seguidamente se nos pedía, aquí a un lado, al lado derecho, podemos observar el código con que se elaboró esa imagen. Como he reiterado, más adelante lo vamos a explicar con más detenimiento en la herramienta NetBeans. Luego se nos presentaba o se nos solicitaba la construcción de la imagen de esta abeja mediante la construcción de círculos como imágenes primitivas. Y aquí podemos ver al lado derecho, podemos ver el código que se utilizó para mostrar esta imagen, que incluye mi nombre como parte del proceso de codificación. Entonces aquí este código lo explicaremos con más detalle en la herramienta NetBeans. Y como imagen primitiva 3 teníamos la cara de este oso construida mediante polígonos. Al lado derecho podemos observar el código con el que se construyó, que
se podrá ver con más detalle y se explicará con más detenimiento en la herramienta NetBeans. Entonces teníamos, como mencionábamos, el código de la imagen de la abeja, el tema de la cara del oso, y por último se nos pedía realizar esta gráfica que corresponde a imágenes acopladas y que para su momento en el desarrollo mediante la herramienta NetBeans se pudo presentar como este objeto o esta imagen acoplada. En la cara del oso corresponde a esta imagen ya codificada, que más adelante la vamos a presentar en la herramienta. Y que en la parte derecha está el código utilizado. Seguidamente nos deteníamos a realizar el contenido y la construcción de las gráficas 3D o de 3 dimensiones, utilizando Java 3D o el API de Java 3D más específicamente. Entonces, para ello, la construcción de cada objeto que teníamos, que presentábamos inicialmente acá, le construimos una gráfica en 2 dimensiones donde insertamos el logo y definimos las características de cada uno de los objetos a presentar, que corresponden a un bombillo, a una silla, a una nevera, a una guía de tubería y a una llave. Estos objetos fueron creados con el API 3D en 3 dimensiones, que dice que quiere decir que tiene un ancho, un alto y una profundidad. En ese momento son las imágenes que teníamos, que mostrábamos acá como proyecto y que ya las tenemos realizadas en nuestra herramienta NetBeans, que a continuación vamos a describir y a presentar cada una de ellas. Entonces, esta imagen corresponde a la imagen en 3D y a su movimiento que va a realizar del bombillo. Esta imagen corresponde a la de la silla. Esta imagen es la que va a corresponder a la construcción de la nevera. Esta imagen corresponderá a la construcción de la y presentación, y por último a la llave fija. Por ahora esta era la parte del proyecto que se presentó, y pasamos a la explicación de cada uno de los elementos que se construyeron utilizando la API 2D y la API 3D de Java. Así que sin más preámbulos, pasemos a nuestra herramienta NetBeans y como inicialmente se había mencionado, tendríamos que presentar usando las gráficas primitivas 2D y haciendo uso de líneas esta gráfica, a lo cual para la construcción
de gráficas 2D en dos dimensiones o gráficas primitivas, creábamos un panel. Y importábamos las librerías necesarias para la construcción de gráficas 2D. Creábamos una clase panel eh, con la herencia de JPanel y mediante la clase Paint de Graphics y la creábamos el objeto mediante la clase Paint y definíamos mediante puntos, utilizando la clase Ellipse para poder crear una gráfica primitiva. Utilizábamos el pincel como con un valor que le dábamos a ese pincel de la clase pincel, y posteriormente con la clase Draw dibujábamos esa gráfica y con la clase Fill lo pintábamos. Así creábamos cada una de las partes de los objetos de cada una de las imágenes en dos dimensiones. Y íbamos haciendo cada una de las partes que comprendían la gráfica que íbamos a dibujar, que para nuestro caso era la bruja. Y definíamos que le creamos el ala, cada una de las alas, le hacíamos el lápiz, dibujábamos el lápiz en la misma forma, creábamos una gráfica mediante puntos, con la clase Draw la dibujábamos y con la clase Fill la pintábamos. Esto lo hacíamos repetidamente para cada una de las partes que fuéramos dibujando, digámoslo así, o diseñando. Como ejemplo tendríamos la construcción de la punta del lápiz, y utilizábamos la clase Draw para pintar, para dibujar, y la clase Fill para pintar. Entonces, para nuestro caso, teníamos que adicionalmente para cada figura 3D, para cada figura 2D en dos dimensiones, creábamos una ventana que era nuestro lienzo para presentar el gráfico construido, y importábamos las librerías correspondientes, creábamos una clase ventana, y en esa clase ventana llamábamos, por decir algo, llamábamos el dibujo creado, y por último, mediante nuestro método principal main, mostrábamos la gráfica. Entonces, para la construcción de la página del lienzo que nos presenta nuestra ventana, de la figura de la brujita, como inicialmente se pedía, esta brujita, esta imagen en dos dimensiones, entonces la tenemos construida en nuestro panel y en nuestra ventana. Entonces, para ejecutarla,
y ver lo que el resultado de, perdón, el resultado correspondiente de cada una de las gráficas sería, para el caso de la bruja, que como explicaba anteriormente, nuestro lienzo es para mostrar la gráfica y este es el producto que tenemos, que podemos mostrar acá en nuestra presentación. Esta gráfica corresponde a la bruja o a la brujita, y reutilizando el código para cada una de las gráficas, creamos un panel para la construcción de la gráfica, como lo explicaba anteriormente, y una ventana con nuestro método main, que nos permite ejecutar el programa para mostrar la imagen creada, y así sucesivamente. Entonces, reutilizando el código de la misma forma, vamos a mostrar la figura de la abeja con mi nombre incluido, ya como resultado de la programación, y es esta la imagen que se pudo realizar como gráfica primitiva utilizando círculos. Seguidamente teníamos el oso, la cara del oso, que de la misma forma, reutilizando nuestro código para nuestro panel, que es donde graficamos cada uno de los objetos que representan la gráfica, y nuestra ventana, que es donde mostramos mediante nuestro método la imagen respectiva. Entonces, nuestro oso quedaría de la siguiente forma, que corresponde a la gráfica que estaría acá. Y por último, de la misma manera, reutilizando nuestro código en nuestro panel, importando las librerías de Java que nos permiten graficar con nuestra clase Draw podemos dibujar, y con nuestra clase Fill, que nos permite pintar las gráficas, y mediante la clase Paint, que es la que nos permite hacer las gráficas, pudimos realizar la construcción de la figura que a continuación voy a presentar, que es la que corresponde a la imagen acoplada, con su respectivo código, que correspondía a esta imagen. Y seguíamos con la construcción de los objetos, o los objetos en 3 dimensiones. Entonces, como mencionaba anteriormente, se construyó una imagen 2 dimensiones de fondo, y nuestro objeto con sus respectivos movimientos que realizan. Regresamos a nuestra herramienta NetBeans, y decíamos que para la construcción de nuestras imágenes
3D, importamos las librerías que son necesarias para la construcción de las gráficas de 3D que nos presenta el API de Java, y mediante la clase bombillo eh, eh, podíamos construir a partir de la clase bombillo que es dependiente de la clase applet, podíamos construir un objeto virtual de simple universo o simple universo. Seguidamente construíamos un objeto de canvas 3D que es como el lienzo donde vamos a graficar el objeto, y procedíamos mediante la clase bombillo. Le decíamos que por medio de la configuración de gráficas creamos un lienzo de la clase canvas 3D. Luego le decíamos que lo creábamos a partir del centro de este lienzo y que nos insertara nuestro objeto simple universo, que es donde realmente se grafica. Luego, mediante el método branch group, creábamos una escena y le adicionábamos esa escena a nuestro universo creado anteriormente, y seguidamente le agregábamos un color de fondo, que es la imagen en 2 dimensiones que mencionaba anteriormente, mediante la clase background. Seguidamente le decíamos que modelábamos el objeto mediante la clase background, y que a ese objeto, a esa modelación que le hacíamos al objeto, le decíamos que nos hiciera una transformación de la clase transform group, que nos permite realizar la transformación de un objeto en 3 dimensiones. Y luego le decíamos que esa transformación del producto que creamos le adicionáramos un color y una transformación o rotación, que inicialmente en la presentación les indicaba que era de rotación o de traslación. Luego, mediante de la clase alfa, que nos representa la forma o la cantidad de tiempo que nos va a presentar este objeto, y sobre qué eje vamos a hacer la transformación. Le indicamos que mediante la clase transform 3D le indicamos sobre qué eje se iba a realizar la transformación, y adicionalmente, si le queríamos hacer a esa transformación, le queríamos hacer una rotación del objeto, y le definíamos hasta qué punto podíamos ese objeto puede realizar ese movimiento. Para nuestro caso, este producto va a girar en las manecillas, la dirección de las manecillas del reloj, y cargábamos el objeto al lienzo para poderlo mostrar, y creábamos la escena, y mediante un try-catch lo que hacíamos era evitar las posibles excepciones que nos puede mostrar el programa al momento de ejecutarlo. Por último, creábamos una clase like, que es por medio de la cual le poníamos una iluminación, y mediante la clase direction like le poníamos o le asignábamos el foco de dirección, de dónde hasta dónde va la luz, o sea, en qué sentido se presenta la luz respecto del gráfico creado. Y por último, mediante la construcción de nuestra clase principal o clase main, podemos mostrar el objeto. En tal sentido, corresponde esta construcción corresponde al bombillo como
podemos ver en este momento en la presentación. Esta es, entonces, lo que explicábamos a grandes rasgos era que el sentido o dirección de la iluminación que le hacemos al objeto, la transformación del objeto que hace y sobre qué eje hace el objeto, hace el movimiento del objeto. En este caso, el movimiento se hace sobre el eje Y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto sería lo que corresponde a esta imagen. Y seguidamente reutilizábamos nuestro código de la misma manera que hicimos con el código de construcción para las gráficas 2D. En esta misma medida reutilizamos nuestro código para los objetos 3D, y de la misma manera creamos nuestro objeto silla, que para este caso, de la misma forma, y este es nuestro resultado. Entonces, como podemos ver en la presentación, la silla tiene el sentido de la iluminación, es en sentido desde acá hacia arriba, y solamente gira, solamente hace giro, no hace traslación sino giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, y gira sobre el eje Y, que corresponde a esta gráfica. Continuando, lo mismo, reutilizamos nuestro código para la nevera, y el resultado obtenido es este. Como podemos observar, este hace una rotación completa y que corresponde a esta gráfica. Seguidamente, lo mismo, reutilizando nuestro código, presentamos lo que corresponde a el objeto de PVC o de cualquier otro material, a la Y de construcción, Y de tubería para construcción. Aquí notamos que este objeto hace solamente un giro sobre el eje X. Y por último, lo mismo, reutilizando nuestro código, podemos presentar el resultado del objeto de la llave fija. Y este sería como tal el proyecto presentado de acuerdo a los requerimientos. Y que corresponde a esta imagen. Esto sería todo de la sustentación de esta actividad. Tenemos nuestra bibliografía como referente y no sería más. Muchas gracias.